La pregunta de por qué ella lo traicionó resuena en la mente del joven mientras observa a su amada en los brazos de otro hombre, quien menciona casualmente que le tomó algo de tiempo irrumpir en su casa porque el mundo ya había terminado. Ya no existía una sociedad civilizada y el poder lo gobernaba todo. La chica dice que la fuerza dictaba las reglas y que él debía entenderlo y no causar vergüenza. Entonces, el hombre toma su bastón y se prepara para golpear mientras el joven pregunta qué planea hacer con él. 28 semanas después de que el mundo se volviera hielo, la humanidad yacía sepultada bajo capas de nieve. Un hombre pisa la superficie congelada, dejando huellas, y un anciano, casi congelado, lo observa mientras el muchacho pasa con una mochila. Se quita la máscara e inhala el aire frío, diciendo que parecía que nadie había explorado esa zona aún, ya que las comodidades como la comida y el combustible se habían vuelto escasas y valiosas. El joven mira hacia abajo desde un acantilado, notando que las capas de hielo eran más profundas y suponiendo que allí debería estar seguro. Sin embargo, de repente, el suelo comienza a temblar. Se gira, diciendo que eso era malo, preguntándose si era un terremoto. El mundo congelado era la forma en que Dios decía que las civilizaciones humanas eran tan frágiles como capas de hielo. Entonces, el joven cae de cabeza en un abismo helado. Al darse cuenta de que si cae perderá la vida, agarra su equipo y se dice a sí mismo que no debe rendirse ahora. Se asegura contra la pared de hielo, apenas logrando mantenerse en pie, pensando que no está frenando lo suficientemente rápido. Finalmente, se estrella contra una antigua tienda. Tendido en el suelo, sonríe, diciendo que cayó en nieve y que habría muerto si hubiera sido sólida. Después de todo, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Mirando al frente, parece ansioso porque lo más aterrador en ese mundo congelado era una criatura de 3 ojos, a la que algunos llaman los de piel blanca, monstruos que ven a los humanos como presas. El joven está a punto de terminar su frase, pero se sobresalta al ver un piel blanca. Inmediatamente huye, pensando que aún está lejos de estar a salvo. Un parásito se arrastra por las estalactitas de hielo que cuelgan del techo. Justo cuando el piel blanca está por atrapar al joven, las estalactitas de hielo se rompen. Se disparan hacia la criatura demoníaca, atravesando su cabeza antes de que pueda hacerle daño al muchacho. Él se pregunta si fue solo un colapso causado por el alboroto, pero rápidamente cambia de tema. De cualquier manera, estaba a salvo. La nieve comienza a caer de nuevo sobre él. El muchacho grita que vienen más. Sin embargo, la nieve solo cae a su lado. Queda enterrado bajo la nieve y suspira aliviado, agradecido de estar a salvo. No obstante, ahora está atrapado, mientras el parásito se desliza hacia él, acercándose a su brazo, que está atascado en la nieve, y luego fusionándose con él, haciendo que el muchacho despierte repentinamente, pero con uno de sus ojos de un tono diferente. Arrodillado en la nieve, pregunta qué acaba de pasar. Sin embargo, una vena azul se había extendido por su cuello. De cualquier manera, había estado afuera durante bastante tiempo. Entonces nota una barra de chocolate y dice que no puede volver con las manos vacías. Necesita apurarse. En medio de una enorme estructura congelada, reflexiona que con la mayoría de las calles enterradas bajo capas de hielo, debería regresar usando túneles. Pero no está seguro de cuánto más podrá seguir viviendo de esa manera, ya que no era mejor que vivir dentro de los edificios donde muchas personas quedaron atrapadas cuando ocurrió el desastre. Y con los recursos disminuyendo, nadie sabe qué podría suceder después. Después de todo, no todos podían evitar cruzar la línea. Se acerca a un pasillo y mira alrededor con cautela. Notando que nadie patrullaba allí, decide que debe llegar rápido a casa. Llama a la puerta del apartamento 409. Una chica con 2 moños en el cabello abre la puerta. El joven pregunta por qué Min abrió la puerta así, pero la chica lo abraza de inmediato, diciendo que realmente quería verlo. Le pregunta si la extrañó, y él asiente, diciendo que sí, pero que también quiere saber si ella cerró la puerta con llave, a lo que la chica pregunta dramáticamente si cerrar la puerta es más importante que su novia. El chico saca una barra de chocolate, diciendo que la encontró para ella. Al entregársela, ella se sorprende y pregunta qué es. Pronto, al darse cuenta de que es una barra de chocolate, abraza fuertemente a su novio, gritando que lo ama muchísimo. Al separarse, la chica pregunta si eso es todo, y el joven explica que casi lo devora un monstruo para conseguirla, así que debería darse prisa y comer. Sin embargo, la mochila del chico está manchada con sangre azul.
Sospechando de su pareja, la chica parte la barra de chocolate. Sentado frente al fuego, él dice que no ha encontrado nada decente en los últimos días. Se pregunta si debería comerse todas las semillas que logró reunir, porque las había plantado todas, pero ninguna había crecido. Sin embargo, si las comía ahora, tal vez estaría saboteando su futuro. Así que se sienta en la silla con ansiedad, diciendo que se volverá loco a este ritmo. El chico toma un trozo de carne y dice que si comer eso fuera seguro, entonces la gente de allí no necesitaría tolerar más a sus enemigos. Lanza la carne al fuego, que se torna azul, y comenta que era altamente inflamable y una buena fuente de combustible. Al ver un reloj roto, se pregunta si era el día de San Valentín. Rascándose la cabeza, reflexiona si lo ha olvidado, pero camina hacia su novia, disculpándose por haberlo olvidado, solo para no lograr encontrarla. Fuera de la puerta, el muchacho escucha un sonido extraño. Esa era la señal que había planeado con Mingmin y se pregunta qué estaba haciendo afuera. Así que abre rápidamente la puerta solo para que un bate vuele hacia él, golpeándolo en la cara con toda su fuerza. El chico sale volando en un instante. Luego, el intruso entra en su casa y le desea una feliz Navidad, preguntándole qué le pareció la sorpresa mientras sostiene a Min en sus brazos. El muchacho pregunta si Mingmin realmente lo traicionó con Ludon, pero la chica grita que todavía quiere saber el motivo cuando él la había engañado primero con una de sus barras de chocolate, ya que había estado almacenando comida y tenía una gran mochila para ello. Ludon golpea su bate contra el suelo y se disculpa con su pequeño amigo Mo, diciendo que al menos debería darle una pequeña advertencia. Dado que el mundo había terminado y ahora todo estaba regido por la fuerza, los débiles ni siquiera podían proteger a una mujer. Tenía dos opciones, confiar en los fuertes o convertirse en comida, y ahora Mo debía entregar cualquier alimento que tuviera. El muchacho pregunta cómo sería posible ocultarle algo, pero Ludon no le cree y declara que ese sería su final, golpeándole la pierna con el bate, luego dándole en la cara y haciéndole volar un diente, incluso rompiéndole el brazo. Fue una escena de horror mientras lo golpeaban hasta que perdió la vida. Completamente herido, uno de los subordinados de Don registra toda la casa, pero no encuentra casi nada. Don dice que deberían ser más minuciosos y exige un cuchillo. Luego corta a Linmo mientras este aún yace allí. Sin vida, Linmo reflexiona que lo que más temía había sucedido. Si tuviera otra oportunidad, haría que ellos pagaran, porque quería vivir. Y entonces, una entidad concede su deseo. Linmo despierta en una oficina, su computadora aún encendida, sus ojos se abren repentinamente, gritando el nombre de Ludon y preguntándose qué acaba de pasar. Porque acababa de perder la vida, pero ahora no tenía ninguna herida. Solo quedaban 28 horas antes de que el mundo se congelara. Con protestas violentas estallando en las calles, el departamento de policía había desplegado una fuerza masiva para contenerlas. Al mismo tiempo, las élites de Manhattan estaban bebiendo con sus acompañantes y las pandillas estaban haciendo tratos en las zonas más profundas de Brooklyn, porque nadie en esa ciudad sabía lo que estaba por suceder, excepto él, que había retrocedido en el tiempo. Las personas admiraban las auroras boreales en el cielo, pero el muchacho ya sabía que eran un preludio. Luego mira su teléfono, pensando que la única persona que lo llamaría a esa hora era su novia, Mingmin. Recuerda que ella lo llamó débil, así que reflexiona que nunca había notado su verdadera naturaleza, alguien capaz de traicionarlo de esa manera. Así, decide que la eliminará de su vida. Contesta la llamada de su novia. Ella le pregunta si está trabajando duro en ese momento porque la aurora se ve hermosa y le pide que le envíe algo de dinero, ya que su tarjeta de crédito se había congelado. Sin embargo, Lenamo le dice que están terminando y que deje de llamarlo desde ahora, dejando a la chica en estado de shock, pero él simplemente elimina su contacto del teléfono. Mientras camina, reflexiona que ahora que tiene una segunda oportunidad, la chica que lo hizo perder la vida debería simplemente congelarse junto con todos los demás. Sobre el puente del vecindario de Brooklyn. La hora era 11:58 de la noche. El muchacho dice que para esta oportunidad necesita prepararse adecuadamente. En su vida pasada, dentro de las siguientes 24 horas, cuando el mundo se congeló, la temperatura bajó a cero y ahora tenía 28 horas. En teoría, parecía mucho tiempo, pero lo que la gente haría solo traería caos y colapso. Así que, en realidad, necesitaba reunir la mayor cantidad de recursos posible en una hora. Además de necesidades diarias, necesitaba equipo para defensa personal en medio de ese caos. Por eso planeaba buscar algo como una pistola.
Los oficiales de policía vieron al chico caminando y dijeron que se veía sospechoso deambular a esa hora, así que debían trabajar juntos para capturarlo. Uno de ellos salió del coche y llamó a Lin Mo, ordenándole que no se moviera. Apuntándole con su arma, le ordenó que colocara sus manos donde pudiera verlas. Su compañero habló por la radio, informando que tenían a un sospechoso en la Cuarta Avenida, mientras el oficial preguntaba qué tenía en la mano. Mientras tanto, el joven analizó la confusión del oficial. Dijo que solo sostenía su teléfono, pero la cuenta regresiva llegó a 0, y reflexionó que no tenía tiempo para perder con un cerdo como ese oficial. Así que rezó para que lo dejaran ir después de una inspección. El oficial le advirtió que a esa hora no debía acercarse sin precaución. Mientras tanto, su compañero preguntó qué llevaba en la mochila y le dijo que la entregara. Lin Mo explicó que eran solo cosas de su trabajo de oficina, sacando una libreta azul de su bolsa. En pánico, el oficial gritó que era un arma y disparó a Lin Mo. La bala se dirigió hacia el chico sin piedad. El joven pensó que ese era su fin. Su oportunidad de vivir estaba por terminar allí. Pero entonces negó ese pensamiento, diciéndose que sobreviviría. Su ojo comenzó a brillar con destellos azul eléctrico. Un aura surgió alrededor de Lin Mo mientras la bala se acercaba. El joven se preguntaba qué estaba pasando, porque podía ver la trayectoria de la bala, cuestionándose si el tiempo se había ralentizado para él. Así que inclinó la cabeza hacia un lado, dándose cuenta de que podía esquivarla y que no era una ilusión. Maldijo al oficial, diciendo que él era un ciudadano y que el policía no tenía derecho a dispararle. Luego corrió hacia el agente, diciendo que no podía perder el tiempo con idiotas. La bala erró el blanco y golpeó el suelo. Al instante, se formaron capas delgadas de hielo sobre el punto de impacto. Lin Mo se movió tan rápido hacia el oficial que dejó estelas a su paso, y le dio un puñetazo en la cara, destrozándole la mandíbula y haciendo que escupiera sangre. El oficial cayó al suelo junto a su compañero con sobrepeso. El segundo agente temblaba mientras miraba detrás de sí. Al ver a su amigo completamente destrozado por el impacto y queriendo saber qué demonios había pasado y qué le había hecho eso, el policía cayó al suelo aterrorizado, apuntando con su arma a Lin Mo. Le exigió saber qué demonios era él, pero el joven se acercó con calma, diciendo que ni siquiera él sabía lo que era, y entonces un único grito resonó por las calles de Brooklyn. Tras el incidente, el agente con sobrepeso reportó por radio que había un oficial caído y que un sospechoso había huido con su arma. Repitió el mensaje, rogando a la central que respondiera. Mientras un rastro de energía azul se formaba delante de él, murmuró que su día estaba maldito, dejando una estela luminosa tras de sí mientras Lin Mo huía a toda velocidad. Se dirigió hacia su hogar en el apartamento 409 y se desplomó en el suelo mientras la energía se disipaba detrás de él. El joven respiraba profundamente, agitado, preguntándose si lo que acababa de pasar era real. Quería saber cómo había sido capaz de hacer todo eso, luego recogió el arma, decidido a probar si podía repetirlo. Apuntó la pistola al espejo y disparó. Su poder de hielo se activó, uno de sus ojos cambió de forma. Entonces Lin Mo se movió repentinamente hacia adelante, atrapando la bala con su mano. Sonrió con emoción al darse cuenta de lo que acababa de hacer, preguntándose si había despertado algún tipo de superpoder. Al mirar su hombro, cubierto de hielo, se cuestionó por qué, si la congelación global aún no había comenzado. ¿Podría ser porque se movió junto con la bala? ¿Como un jet supersónico, quizás? Concluyó que esa habilidad afectaba su velocidad. Puede que no pareciera algo sofisticado sobre el papel, pero con su conocimiento del apocalipsis, ya estaba un paso adelante de todos. Un golpe en la puerta lo hizo voltear para ver quién lo buscaba. Era una anciana llamada Nisus Fang. Ella le preguntó al pequeño Lin Mo qué había sido ese disparo. El joven inventó una excusa, diciendo que era solo su televisión, que había roto el control remoto y se disculpaba por el ruido, pero la mujer suspiró, recordándole que no olvidara lo que había pasado en el supermercado cercano. Las calles no eran seguras, así que debía tener cuidado. Lin Mo le agradeció y se disculpó por preocuparla, pero ella simplemente regresó a su apartamento, diciendo que los jóvenes no debían sobrecargarse de trabajo. Luego cerró la puerta del apartamento de Lin Mo. El joven rápidamente volvió a centrarse en lo importante, los recursos. Al recordar el supermercado que mencionó la anciana, se dio cuenta de que allí podría haber todo lo que necesitaba para el apocalipsis. Así que, con una sonrisa maliciosa, decidió que almacenaría toda la comida que pudiera.
En el supermercado, la cajera bostezó mientras una cámara de seguridad grababa los estantes. Solo captó a Linmo mirando la comida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como un borrón. La chica ni siquiera se dio cuenta, continuando con su bostezo por el cansancio. Sin embargo, en la pantalla apareció un recibo enorme. Ella se preguntó qué era y si alguien había hecho una compra. Al leer una nota al final, vio un mensaje que decía que no se asustara y que fuera a casa para estar a salvo. Eso hizo que la chica se cuestionara ese extraño recibo. Primero los robaban y ahora recibían mensajes raros al pagar. Sin embargo, al mismo tiempo, dos hombres entraron a la tienda. Uno de ellos tenía una pistola en la mano. La chica suspiró, preguntándose qué estaba ocurriendo últimamente. Pero entonces el hombre le apuntó a la cabeza con el arma y se disculpó porque esto era un robo y necesitaba que entregara todo el dinero de la caja. Le dijo que se apurara mientras una aura helada se acercaba a la tienda. La pistola comenzó a congelarse por el frío. Luego, toda la tienda se cubrió de escarcha. Un pie entró al lugar mientras uno de los ladrones preguntaba por qué de repente hacía tanto frío. Su compañero le ordenó que mirara hacia la puerta. Así lo hizo y se encontró cara a cara con una figura alta y delgada. El ladrón exigió saber qué demonios era eso, qué clase de monstruo era. Su compañero disparó de inmediato al ser, pero las balas simplemente se curvaron alrededor de su sangre azulada. El ladrón gritó que no podían matar algo así, disparó de nuevo mientras la mano de la criatura se extendía hacia él. El monstruo agarró al ladrón mientras hacía comentarios sobre su rostro, despegándole lentamente la piel con los dedos. Luego le arrancó la cara, diciendo que sabía mal. La cajera levantó su teléfono, decidida a grabar eso. Un video captó al monstruo devorando al ladrón. Los agentes de policía miraban la transmisión en vivo de la chica en sus teléfonos, comentando que ese formato estaba de moda. Pero entonces apareció un mensaje de error en la pantalla, haciéndolos preguntarse si era una alerta de emergencia del gobierno. De repente, las alarmas sonaron por toda la ciudad, advirtiendo a todos los ciudadanos. Linmo abrió la puerta, oyendo que se trataba de una transmisión del Departamento de Logística y Seguridad para Personas sin Hogar. Se sorprendió de que ya hubiera comenzado. La ciudad estaba experimentando una ola de frío inexplicable y todos debían cerrar sus puertas y ventanas. La ola de frío se aproximaba, y Brooklyn sería el primer lugar en sufrirla. Ya había pasado una hora desde el inicio. Dentro del edificio 58 del nuevo distrito, en un apartamento común, la alerta urgía a los ciudadanos a prestar atención. Repetía que se trataba de un mensaje del Departamento de Logística. Mientras tanto, el oficial Joe comentó que debía ser algo serio si ese departamento se estaba involucrando. Una chica fumaba un cigarro mientras miraba la alarma en su celular, y Linmo usaba un destornillador, pensando que no habría contratiempos. Ludon encendió su encendedor y preguntó si el hombre no iba a hablar. Golpeado y cubierto de sangre, el hombre dijo débilmente que de verdad no sabía nada. Así que Don sacó su celular, preguntándole si aún no lo reconocía. Le exigió saber qué era lo que aparecía en esa foto, porque él había drogado a la hija del jefe. El hombre sollozó, insistiendo en que no lo sabía en ese momento. Pero Don se agachó, diciéndole que empezara a rezar, para que al menos Dios tuviera piedad de él. Luego le extendió la mano y le clavó un cuchillo. Mencionó algo sobre contar del 1 al 5 dentro de su caja. Dentro de la caja había 6 dedos amputados. Uno de los secuaces le preguntó a Ludon qué debían hacer con ese sujeto, pero el joven dijo que el pecado de la lujuria merecía la muerte por fuego, así que debían arrojarlo a la caldera. Los subordinados lanzaron su cuerpo dentro. Luego sellaron la caldera. Uno murmuró que la caldera era vieja y podría explotar, pero el otro le dijo que se callara. Ludon los estaba esperando. Sin embargo, el secuaz junto a la caldera notó de repente que algo andaba mal. Una explosión masiva estalló en el apartamento. Su amigo lo sujetó del brazo mientras su compañero maldecía, cubriéndose con la creciente sombra. El destornillador se detuvo. Linmo declaró que finalmente la estructura de cultivo de plantas estaba completa. Con sus suministros actuales, incluso sin salir, podría sobrevivir por bastante tiempo. Pero aún no era suficiente, porque los recursos eventualmente se agotarían y la autosuficiencia sostenible era la clave. Su plan era construir la cámara de supervivencia perfecta, una que pudiera sostenerse por sí misma indefinidamente. Tomó su celular, notando que el fenómeno de congelación llevaba ya casi una hora, y necesitaba apurarse porque era el momento de acelerar las cosas, ya que en este mundo, el tiempo era vida.
Pero entonces alguien tocó su puerta, y el joven se preguntó qué podría ser. Al abrirla, se preguntó por qué esa sensación le resultaba tan familiar. El oficial Joe se disculpó con el señor Lin Mo por molestarlo. Lin Mo entonces le preguntó al viejo Joe cuál era el problema, preguntándose qué estaba pasando. Joe explicó que la temperatura había bajado repentinamente y que el sistema de calefacción estaba roto, así que estaban avisando a todos para que se mantuvieran seguros. Lin Mo recordó que algo similar había pasado la semana anterior. La falla no se arregló a tiempo, y cuando fue a repararla, ya estaba completamente destruida. No podía repetir el mismo error. Tenía que arreglarla. Así que les pidió a los oficiales que lo dejaran echar un vistazo. Luego cerró la puerta del apartamento detrás de sí. Mientras subía las escaleras, los oficiales le preguntaron a dónde iba, y Lin Mo les preguntó si la sala de calderas no debía estar ahí. Joe explicó que la caldera estaba en el sótano. Necesitaban bajar. Lin Mo reflexionó sobre cómo la sala de calderas era ilegal en ese complejo de apartamentos. Fang lo había mencionado antes, así que debería estar arriba. Se preguntó si estaba desarrollando amnesia temprana. Dentro del sótano, Joe comentó lo frío que estaba. Luego Lin Mo notó algo extraño en el humo. Se sentía como aire helado. Joe lo condujo hacia la caldera. Lin Mo la manipuló un poco, diciendo que ahora debería estar bien. Pero luego notó un líquido azul en su mano y se preguntó qué era. El compañero de Joe preguntó si había algún problema, y en ese momento, un piel blanca apareció detrás de él. Aplastó la cabeza del guardia mientras gritaba por dedos, diciendo que les estaban creciendo de nuevo. Lin Mo se preguntó cómo eso podía ser un piel blanca. Joe, paralizado por el terror, gritó preguntando qué demonios era esa cosa. El piel blanca se preparó para atacar. Lin Mo activó su habilidad de inmediato, lanzándose frente a Joe y empujándolo para evitar que el piel blanca lo golpeara. Luego salió corriendo, murmurando que el viejo Joe casi perdía la cabeza. Notó que la puerta aún estaba abierta, así que corrió hacia ella. Si corría a toda velocidad, podría escapar, pero el piel blanca lo alcanzó justo detrás, con la boca abierta de par en par. Lin Mo se preguntó cómo podía seguirle el ritmo. Luego el monstruo casi lo golpeó. Lin Mo se preguntó si eso estaba ocurriendo porque estaba cargando al viejo Joe. Así que lo levantó en brazos, disculpándose mentalmente porque tendría que lanzarlo hacia la puerta. Luego arrojó a Joe con todas sus fuerzas. Joe salió volando, gritando, ¿qué demonios está pasando?, y se estrelló afuera, quedando inconsciente. Lin Mo se volvió hacia el piel blanca, pero el monstruo atacó con la cabeza. El joven jadeó mientras esquivaba el golpe. Ese piel blanca seguía repitiendo la palabra dedo. Lin Mo se preguntó si su poder estaba conectado con el viejo Joe, tratando de entender por qué pasaba esto y cómo funcionaba su habilidad. Recordó haber sostenido a Joe y se dio cuenta de que, sin él, su velocidad aumentaba, pero su habilidad era limitada. El monstruo se giró para atacar de nuevo. Lin Mo bloqueó el golpe, diciendo que su condición no tenía nada que ver con el piel blanca. Porque estaba claro que, cuando lanzó a Joe, algo extraño ocurrió debido a la activación de su energía. Se preguntó si había algún tipo de conexión entre ellos. Al notar las piedritas en el suelo, Lin Mo finalmente comprendió su condición. En su vida pasada, los humanos se enfrentaban a los piel blancas sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Así que lo único en lo que podía pensar era en huir. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora él era el cazador y ya no la presa. Lin Mo tomó una piedra del suelo. Esta vez no iba a huir. Se preparó para atacar, sujetando la piedra en su mano, adoptando una postura de bateador de béisbol, cargando su energía en el lanzamiento. Luego la arrojó hacia la criatura. La suposición de Lin Mo era correcta, tal como pensaba, porque su habilidad solo podía afectar a objetivos contaminados por su energía. Con la aceleración cinética, la energía se amplificaba, y hasta una piedra diminuta, acelerada a cierto grado, cargaba con el poder de un cañón electromagnético. La sangre salpicó el suelo. Estaba goteando del ojo de Lin Mo, quien se preguntaba qué estaba ocurriendo. Notó que su sangre era azul y quería saber qué demonios estaba pasando. Cayó al suelo vomitando sangre. Perdió el conocimiento, incapaz de moverse. Su último pensamiento fue sobre lo frío que se sentía. Pero antes de que su visión se oscureciera por completo, el viejo Joe se acercó, sosteniéndolo y llamándolo Lin Mo, pidiéndole que abriera los ojos. Dentro de la casa de Joe, su esposa comentó que el viento era demasiado fuerte. A ese ritmo, no podrían llevarlo a un hospital. Mientras tanto, el niño luchaba por abrir la puerta principal.
Joe ordenó que bloquearan el viento y encendieran la calefacción. Su esposa, preocupada, dijo que el chico parecía envenenado, mientras le gritaban que no se durmiera. El oficial encontró a la señora Fang y comenzó a hablarle sobre Lin Mo. Pero la mujer lo interrumpió, diciéndole que dejara de hablar y fuera a buscar a Xiao. Xiao se acercó pidiendo disculpas. Ella le dijo a Joe que dejara a Lin Mo allí, y Joe comentó que el chico estaría bien. La doctora continuó diciendo que el oficial debería revisar las escaleras porque estaban hechas un desastre, y que a pesar de que su temperatura corporal era tan baja, todavía estaba vivo. Se preguntaba si él era algún tipo de persona criogénica. La doctora comenzó a grabar un informe diciendo que el paciente masculino era sospechoso de envenenamiento y aún seguía en coma. Sus sistemas vitales eran anormales y su temperatura corporal rondaba los 10 grados centígrados, pero su pulso y reflejos nerviosos estaban en condiciones normales. Apagó el teléfono diciendo que era increíble. El proceso de separación de sangre había concluido y necesitaba revisar el resultado. Se dio cuenta de que era algo que nunca había visto antes. Porque antes de centrifugarla, la sangre no se veía diferente a la normal. Pero después, se separaron impurezas azules. Como el análisis tomaría tiempo, necesitaba seguir observando las características superficiales del paciente. Incluso en su cuerpo, si no se miraba de cerca, las marcas podían confundirse con venas. Pero al observar con más detalle, parecían una reacción alérgica. De repente, Lin Mo abrió los ojos. La doctora preguntó si por fin había despertado mientras el joven trataba de entender qué le estaba ocurriendo. La mujer continuó, diciéndole que no anduviera por ahí como un pollo sin cabeza. Mientras Lin Mo quería saber quién era ella, Xiao encendió un cigarro, diciendo que era una doctora sin licencia y que por ciertas razones no podía revelar su verdadero nombre, pero que podía llamarla doctora Xiao. Luego preguntó cómo había terminado en ese estado, porque, siendo honesta, nunca había visto esos síntomas y quería saber qué había pasado en el sótano. Estaba muy interesada en él. En Brooklyn, la temperatura había bajado a menos 29 grados centígrados. El récord mundial de la temperatura corporal humana más baja era de 13.7 grados centígrados. Aunque el cuerpo humano podía tolerar los 0 grados centígrados, la exposición prolongada congelaba el tejido y destruía las células. Temperaturas por debajo de los 32 grados centígrados causaban hipotermia, y los humanos no podían sobrevivir a menos 29 grados centígrados ni con una temperatura corporal menor a 13.7 grados centígrados. Luego de explicar esto, la doctora retiró el termómetro de la boca de Lin Mo, diciéndole que lo mirara. Su temperatura corporal actual era de 11.5 grados centígrados. Era un milagro que aún estuviera vivo. Lin Mo solo podía preguntarse cómo era posible eso, tratando de descubrir si se debía a su habilidad. Pero no tenía tiempo para reflexionar. Necesitaba completar su plan rápidamente. La doctora Yo sonrió con ironía, diciendo que entendía. Lin Mo entonces resbaló con el agua del suelo, cayó y se golpeó la cabeza, mientras Xiao se volteaba molesta, diciéndole que le había ordenado no moverse, ya que su cuerpo estaba débil. Pero ese no era el verdadero problema. Ella había descubierto que era lo que andaba mal con él. Le preguntó si tenía un superpoder, lo cual sorprendió al chico, que se preguntó cómo lo sabía. Sin embargo, no tenía tiempo para perder con ella. Se burló, preguntando qué clase de broma era esa, pero Xiao explicó que lo había estado observando como doctora. El joven pensó que, mientras su habilidad estuviera activa, incluso si tenía que escalar todo de nuevo, lo haría más rápido. Pero entonces, sangre azul goteó al suelo. La doctora preguntó si estaba bien mientras él tosía sangre. Se dio cuenta de que ya no podía acelerar y, basándose en experiencias pasadas, sabía lo que estaba por suceder. Mientras tanto, Ludon caminaba hacia una puerta, diciendo que después de reunirse con la doctora Xiao, necesitaban comportarse un poco mejor. Sus subordinados comprendieron. Luego se detuvo frente al apartamento 509. Dentro estaban Xiao y Lin Mo. El joven se sobresaltó, preguntándose qué iba a pasar. Pero Xiao apretó los dientes y le dijo que se levantara. Tenía que moverse, pidiéndole la mano a Lin. Lin Mo se incorporó en la camilla, preguntando cuál era el problema, pero la doctora le ordenó que se recostara de nuevo. Ya no había espacio para más preguntas. El joven necesitaba entender por qué estaba ocurriendo todo esto de forma tan repentina. Xiao le dijo que, si quería sobrevivir, debía hacer exactamente lo que ella dijera, y le advirtió que esperara y no se moviera bajo ninguna circunstancia.
Luego presionó el botón para abrir la puerta. Ludon entró, disculpándose por la intrusión. Fue recibido por la doctora Xiao, quien le preguntó qué quería. El hombre le pidió si podía entrar a charlar un momento, y la mujer le dijo que hiciera lo que quisiera. Ya dentro de la casa, Xiao le preguntó qué necesitaba. El mafioso explicó que había escuchado que el residente del apartamento 409 estaba recibiendo tratamiento y que tenía algo que discutir con él. Xiao respondió que la persona que él buscaba había muerto por envenenamiento. Ludon simplemente suspiró, diciendo que era una pena. Lin Mo reconoció la voz de Ludon y se preguntó por qué había aparecido allí. En su vida pasada, él había quedado completamente congelado antes de que Ludon se presentara. Si pudiera usar ahora su habilidad de aceleración, podría quitarle la vida él mismo. El mafioso notó algo extraño y se volteó, diciendo que la doctora Xiao había estado trabajando mucho todo ese tiempo. Pero había visto al paciente parpadear, así que quería asegurarse de que realmente estaba sin vida y preguntó si podía ayudar a verificarlo. Xiao dijo que ya le había dicho la verdad. Entonces Ludon encendió su encendedor y dijo que la doctora había salvado a tantos de sus hermanos de la calle y que no había forma de devolverle el favor, pues todo era culpa suya. Le pidió que no se molestara, pero también le recordó que no olvidara quién se ocupaba de la clínica y de ella, así que debería darle una respuesta rápida sobre cierto asunto. Luego se marchó del apartamento diciéndole que lo pensara, y Xiao se quejó diciendo que era una tontería, pero le dijo a Lin Mo que se levantara, que Ludon ya se había ido y que seguro tenía muchas preguntas que hacer. Lin Mo preguntó por qué Ludon quería quitarle la vida esta vez si no había ninguna razón como en su vida pasada, y también por qué Xiao lo estaba protegiendo. Pero antes de cualquier cosa, le preguntó a la doctora dónde estaban sus ropas, y ella se preguntó si de verdad esa era su primera pregunta. Brooklyn había alcanzado los menos 40 grados centígrados. Uno de los secuaces de Ludon comentó que, cuando era joven, veía a su padre encargarse del horno y sentía que no podía ser un perdedor como él, pero ahora lo admiraba. Su amigo le respondió que solo era el clima desquiciado de afuera y que no necesitaba despreciar a su padre. Ludon preguntó si creía que todo mejoraría en unos días, y el subordinado se disculpó. Pero el hombre agregó que antes se transmitían mensajes del gobierno cada 20 minutos y que ahora hasta el internet se había caído, como si se hubieran rendido. Por eso, esta ola de frío repentina debía ser un castigo de Dios para la humanidad. Joe, que estaba atado, preguntó por qué Dios no castigaba a un pecador como él. Entonces Ludon se acercó y dijo que solo estaba administrando el edificio, y quería saber si el orden que él había creado no era armonioso. Pero el oficial se quejó de que había ordenado a todos salir y conseguirle suministros o les cortaría la calefacción. El mafioso preguntó si eso no era justo, ya que era un intercambio equivalente. Yo simplemente lo llamó parásito. Ludon se dio la vuelta diciendo que era una lástima que Lin Mo no estuviera entre ellos, porque de ser así podría estar beneficiándose de alguien más, dejando a Joe en estado de shock por eso. Xiao preguntó si Lin Mo ya estaba vestido y le dijo que fuera con ella cuando terminara, pero el joven todavía luchaba por vestirse. Preguntó qué necesitaba, y la doctora quería saber si tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. El joven adivinó 6 horas, pero ella le respondió que habían pasado 6 días enteros, dejándolo completamente sorprendido mientras le explicaba todo lo que había sucedido durante esos días. Como Ludon controlaba el sistema de calefacción y forzaba a los residentes a intercambiar suministros por calor, muchas personas se vieron obligadas a salir, lo cual era equivalente a perder la vida voluntariamente, ya que quienes salían pensaban que estaban yendo al cielo de todos modos. Lin Mo lo maldijo, diciendo que sin importar dónde estuviera, seguía siendo una bestia. Luego preguntó si había alguna forma de recuperar su cuerpo. Xiao sonrió con el cigarro todavía en la boca, diciendo que sí, y que si quería que se lo dijera, había una condición, ya que ella dirigía una clínica clandestina y no hacía caridad. Le preguntó si aceptaría. Lin Mo preguntó cuál era la condición, porque aceptaría siempre que pudiera cumplirla. Entonces ella le sostuvo el mentón y dijo que tenía que ser su sujeto de estudio y permitir que solo ella lo investigara, asegurándole que su investigación no le causaría ningún daño, ya que, como ya había dicho, estaba muy interesada en él. Lin Mo, con una sonrisa, respondió que el trato estaba hecho. Entonces la mujer explicó que había una sustancia especial en su sangre, pero que aún no había descubierto qué era. Lo que era seguro era que absorbía radiación térmica y convertía la energía térmica en energía utilizable para todo el cuerpo.
pero al absorber demasiada, su cuerpo se enfriaba. En pocas palabras, su cuerpo de pronto tenía una forma de almacenar energía, así que solo tenía hambre. Lin Mo preguntó si comer sería suficiente para recuperarse. La doctora estuvo de acuerdo, pero dijo que la cantidad que necesitaba comer sería enorme y que no tenía tanta comida. El hombre le dijo que no se preocupara, que él se las arreglaría. Luego se dirigió a su apartamento por las escaleras de emergencia, pensando que era bueno haberlo preparado todo con anticipación, y planeaba ir al supermercado a comprar suministros. Se movía sigilosamente para evitar a los secuaces de Ludon, porque mientras llegara a casa a salvo, sería una victoria. Al abrir la puerta del apartamento 409 y presionar el botón de su llave, notó que todo en el interior estaba congelado. Lin Mo se preguntó si habían cortado la calefacción en su cuarto, ya que eso podría congelar a alguien hasta la muerte. Pero por culpa de Ludon, su habitación se había convertido en una casa de nieve. Abrió una caja diciendo que contenía la comida con más calorías. Dentro había pilas de barras de chocolate. Recordó a Min Min y dijo que tendría que cambiar de marca la próxima vez que comprara chocolate. Entonces mordió una barra con todas sus fuerzas. Sin embargo, no hubo ninguna reacción y parecía que esa cantidad no era suficiente. Así que necesitaba aumentar la dosis. Y eso hizo. Comenzó a comer chocolate sin parar, sintiendo la sensación como si algo dentro de su cuerpo estuviera generando calor, y era una sensación desagradable. Sentía que estaba a punto de perder el control. Uno de los secuaces abrió la puerta del apartamento preguntando por qué estaba inseguro, ya que el jefe planeaba cortarle los dedos al tipo para forzar la entrada. Pero hoy simplemente se había abierto sola y había montones de suministros adentro. Lin Mo sonrió mientras comía la última barra de chocolate. Los secuaces prepararon sus armas y preguntaron quién era él y cómo había abierto la puerta. Xiao, en su laboratorio, reflexionaba que el informe final de simulación ya estaba listo y que debía ver exactamente qué había dentro de su cuerpo. Notó que el proceso de reversión afectaba la actividad neural. Por lo tanto, eso era malo. Si se reponía demasiado glucógeno, él se volvería diferente. Uno de los secuaces gritó que no importaba quién fuera él, porque todo eso les pertenecía. Pero la energía previamente azulada de Lin Mo se tornó roja al entrar en un estado de locura. 72 horas antes, Xiao fue a la sala de calderas y preguntó qué demonios había pasado allí para que la habitación 409 terminara así. Notó que algo extraño se formaba en el suelo y quiso saber qué era, pero lo recogió como muestra, diciendo que era interesante. Sin embargo, una cámara apuntaba al lugar y dijo que parecía que tendría que ir a la sala de seguridad para descubrir la verdad. Desde un altavoz, un hombre inició un anuncio, pidiéndoles a todos los residentes que prestaran atención, porque debían distribuir los suministros de manera racional para evitar desperdicios. Los secuaces de Ludon sujetaron a Yo por los brazos, diciendo que era muy pesada, pero su compañero le recordó que no olvidara lo que el jefe había dicho y que vigilara la caldera. Ludon continuó diciendo que todos los residentes debían pagar una pequeña compensación a cambio de calefacción. Un borracho preguntó si eso era una especie de broma de Yo, pero su compañero respondió que no parecía propio del viejo. Entonces el mafioso explicó para que todos entendieran la gravedad de la situación. Caminó hasta el interruptor de calefacción diciendo que lo apagaría por un tiempo para ahorrar recursos. Con una expresión demente, lo apagó. Lin Mo despertó repentinamente frente a un hombre que le preguntó si odiaba. El chico estaba vestido como un prisionero y preguntó qué se suponía que debía odiar. Entonces la figura preguntó si odiaba a Ludon, repitiendo el nombre Ludon. Lin Mo respondió que obviamente lo odiaba. Agarró a uno de los secuaces por el cuello mientras emanaba su energía. El secuaz estaba rodeado por una aura roja. Luego, el ojo de Lin Mo se volvió del mismo color. Pensó que el secuaz había sido lento, diciendo que la carne humana y la de res sabían similar. Entonces arrojó al hombre muy lejos, haciéndolo salir del edificio y estrellarse contra el suelo mientras ardía en energía roja. Las personas afuera estaban en shock, al ver el cuerpo completamente carbonizado frente al edificio, diciendo que parecía haber caído desde el cuarto piso. Su amigo preguntó qué demonios acababa de pasar y quién era Lin Mo, preguntándose si era un extraterrestre. Al acercarse a él, notó la energía y se cuestionó si era una aurora roja. Rápidamente se dio cuenta de que no había forma de vencer a Lin Mo y se lanzó contra él, planeando hacer lo que pudiera, pero la figura encapuchada sonrió.
Al ver la imagen de Ludón en el secuaz, usó su velocidad para aparecer detrás de él, sorprendiendo al chico con su increíble rapidez. Lin Mo lo llamó para que lo enfrentara, intentando provocarlo. Y así, el secuaz le lanzó un golpe, pero el hombre ya no estaba allí. Al intentar golpear de nuevo, Lin Mo apareció detrás de él, pensando en Ludón, diciéndole que no se moviera. Entonces la figura encapuchada preparó su mano, la estiró hacia atrás mientras el secuaz corría hacia él, y luego activó su poder con su ojo, se lanzó hacia adelante y cortó el cuerpo del hombre en dos. Alguien abrió la puerta de repente. Min Min llamó a Lin Mo, sorprendiendo al chico con su presencia. Él miró a Min, quien le apuntaba con un arma. Luego disparó un dardo hacia su estómago. Él preguntó por qué. Xiao dijo que solo era insulina, haciendo que el aura de Lin Mo desapareciera. Y mientras caía en sus brazos, la doctora explicó que era para descomponer el exceso de calor en su cuerpo. Pero luego miró al frente asombrada porque todas las plantas habían florecido. Quería saber qué había ocurrido allí. El hambre es un catalizador de las atrocidades humanas. Desde comerse entre sí hasta guerras, cosas que ocurren repetidamente a lo largo de la historia de la humanidad. Pero a medida que la tecnología agrícola se desarrolló, la sociedad humana gradualmente se estabilizó. Sin embargo, el hambre nunca los abandonó, porque en un mundo congelado, cultivar es una tarea casi imposible. La historia estaba a punto de repetirse. Pero siempre hay una excepción. Así que Lin Mo duerme con la cabeza apoyada sobre las plantas. Xiao comenta que no había estado despierto por mucho tiempo y que tendría que dormir un poco más, pidiéndole disculpas, pero quería saber qué era todo eso. Levantando un tomate con las manos, le da un mordisco poco después. La doctora intenta analizar el sabor, diciendo que no estaba nada mal y que la cantidad era suficiente para alimentar a todo el edificio. Dos personas caminan por la nieve. El estómago de una chica ruge y ella se siente avergonzada por el sonido. Su compañero le pregunta cómo se siente y si puede resistir, pero la chica simplemente dice que no debería haber problema. Entonces su amigo se toca el abrigo y dice que justo recordó una barra de chocolate. Ella intenta ser cortés y la rechaza, pero el hombre dice que la barra casi fue tomada por Ludón y que pensó que estaba en ese abrigo. Su esposa le dice que deje de buscar y le pregunta si no recuerda que le dieron la barra de chocolate a su hija esa misma mañana. El esposo se vuelve hacia ella atónito, luego se ríe, diciendo que lo olvidó por completo, menospreciándose, diciendo que era inútil, mientras una garra aparece junto a su cabeza, destruyéndole el rostro de un solo golpe. Su esposa se queda paralizada por la desesperación ante lo que acaba de pasar. Después de todo, estaban frente a una criatura blanca y masiva, era un piel blanca, que sostenía a su esposo con la mano, para luego devorar el resto del cuerpo del hombre. La sangre salpica el rostro de su esposa, y el piel blanca dice que ella se ve deliciosa. La mujer mira hacia arriba y pregunta qué era esa cosa, pero alguien rubio le grita que no se quede quieta, así que se gira hacia la voz y corre para escapar del monstruo. El rubio le grita a la chica que vaya hacia él, que corra, que quiere vivir. La mujer huye del piel blanca, pero el monstruo intenta atraparla con sus manos, y la chica apenas voltea a mirar, tropezando en la nieve y rodando. Cae con fuerza al suelo e intenta levantarse mientras el monstruo la persigue, llorando mientras suplica por su vida. El rubio agarra una botella de alcohol con un trapo y la enciende con un encendedor, arrojándola hacia la criatura, que recibe el impacto, provocando una explosión. Chispas de fuego caen sobre la mujer, mientras la criatura es envuelta en llamas, gritando que odia el calor, dándole a la esposa la oportunidad de escapar. Frente al edificio, piensa que el monstruo podría no haberla seguido. Al ver un ascensor, tal vez podría salvarse, pero el monstruo aún la seguía, dejando a la mujer completamente impactada, que deseaba desesperadamente vivir. Llora de nuevo y presiona repetidamente el botón del ascensor, mientras el piel blanca sigue llamándola. La chica grita al ascensor que se apresure, pero el rubio aparece, ordenándole que cierre los ojos, sorprendiendo completamente a la mujer, que no lo esperaba. Las luces comienzan a parpadear, cegando a la criatura, que grita que odia el resplandor, y el rubio levanta la mano, sosteniendo una púa entre los dedos, preparándose para tocar una canción de rock. Entonces rasguea su guitarra para salvar a la mujer. Ondas sonoras estallan hacia adelante, y la criatura grita que odia el rock mientras se retuerce de agonía. El nombre de la mujer era Dorothy Pérez, y su sueño de infancia era convertirse en doctora. Al crecer, finalmente lo logró, como enfermera, pero no estaba feliz con todo lo que la rodeaba.
Pero entonces conoció a Mar, que comía su comida tímidamente a su lado y ella también parecía emocionada de estar con él. Después se casaron, luego nació su hija. Finalmente, incluso se mudaron a un nuevo apartamento. Luego ocurrió algo que ella conocía muy bien, ya fuera que el mundo se congelara de repente o que criminales invadieran el edificio. Temía lo que vendría después de haber pasado por tanto. Quería entender qué estaba ocurriendo ahora, porque ese hombre, con solo una guitarra, logró suprimir a ese monstruo. Y eso, definitivamente, era lo más ridículo de todo. El hombre termina su canción, levantando la mano alto en el aire. Entonces la criatura intenta atraparlo, diciendo que ese ruido era irritante, pero jadeando por su pequeña actuación, el hombre simplemente pisa un botón en el suelo, liberando varillas metálicas desde el techo, que se disparan hacia la criatura, atravesándola y tomándola por sorpresa, atrapando al piel blanca entre los escombros. La mano del monstruo tiembla en sus momentos finales. Dorothy, asombrada, pregunta si ya terminó, colapsando en el suelo mientras llora, diciendo que por fin se acabó. Pero mira hacia adelante con cautela, aún abrumada por todo lo que había pasado. El rubio extiende su mano hacia la chica, diciéndole que ahora todo estaba bien. Dorothy se sienta frente a una fogata, perdida en sus pensamientos. Mira una foto de su familia mientras el rostro de su esposo está cubierto de sangre. Y el hombre le entrega un pañuelo, diciéndole que deje descansar en paz a su esposo, sentándose a su lado mientras continúa hablando, porque del polvo al polvo, de las cenizas a las cenizas, necesitaban proteger a los vivos más allá de llorar a los que perdieron sus vidas. Dorothy lo mira con una expresión extraña. Luego el hombre enciende su cigarro y le dice que no se preocupe, creando una atmósfera incómoda entre ellos. Dorothy se presenta, mientras el rubio tartamudea un poco, diciendo que puede llamarlo Corbin. La mujer le da las gracias mientras mira hacia un lado, y Corbin acepta su gratitud. Dorothy pregunta si él también iba a salir en busca de suministros. Sin embargo, Corbin dice que su situación era un poco complicada, abriendo su estuche de guitarra y pidiendo un segundo para mostrarle algo, ya que venía desde Seattle buscando a un amigo, pero tan pronto como llegó, quedó atrapado por la ola de frío. Luego le entrega una foto, diciendo que su amigo era el que llevaba sombrero y que solían tocar juntos en una banda durante la secundaria. Dorothy reconoce inmediatamente a Lin Mo en la foto y dice que era el tipo que vivía en el apartamento 409. Entonces un ruido fuerte sacude a ambos y Corbin pregunta qué estaba pasando, porque toda la ciudad temblaba por el evento. Se pregunta qué eran esas cosas, mientras un piel blanca pisa el suelo, otro tiene el cuello cortado y un tercero posee brazos alargados. Un ejército entero de criaturas de piel pálida avanzaba. Dorothy nota la dirección hacia la que se dirigían, y era hacia el edificio de apartamentos. Lin Mo finalmente despierta, preguntándose cómo se desmayó, y frente a él hay el cuerpo de una mujer. Sobresaltado, intenta entender qué está pasando. Xiao termina de hacer algo detrás de él y le pregunta si ya estaba despierto, porque le había puesto algo, lo que hace que Lin Mo cuestione que le fue colocado. Pero el joven estaba atado a una silla y la doctora le dice que le instaló una medida de seguridad, revelando un collar alrededor de su cuello. Los collares son una de las piezas ornamentales más antiguas y su significado siempre ha cambiado. En el pasado, eran símbolo de esclavitud, representando control y propiedad. Pero ahora, también pueden ser un juguete para adultos. Xiao dice que Lin Mo no debería preocuparse, porque el collar en su cuello definitivamente no era para esos fines. Entonces, él le pregunta por el collar, pensando que no habría pensado así si ella no lo hubiera mencionado, diciéndole que aceptó ser su sujeto de investigación, pero no para eso. La doctora dice que el collar era una herramienta especial de monitoreo y que Lin Mo era un sujeto de estudio. Le pregunta si recuerda las cosas dentro de su cuerpo, porque le ayudan a absorber el calor y almacenarlo. Sin embargo, parecía tener otra función y este collar fue hecho para probar esa hipótesis, ya que cuando su nivel de azúcar en sangre es alto, activará otro estado y el collar cambiará de azul a rojo. Lin Mo pregunta de qué estaba hablando y qué era ese otro estado. Entonces la doctora le pregunta si recuerda lo que ocurrió hace 20 minutos. El joven se sorprende con la pregunta, notando que no puede recordar lo que pasó. Xiao le dice que no se preocupe, mientras le coloca el dedo en la cara, diciendo que está bien si no lo recuerda, ya que ella estaba ahí para averiguar qué estaba pasando porque todo esto era parte de su investigación. Lin Mo piensa que siempre sintió que esta mujer tenía cierto control sobre él, pero realmente quería saber qué estaba ocurriendo, ya que una vez que lo descubriera,
definitivamente obtendría alguna ventaja sobre ella. Xiao presiona un botón en su teclado, inyectando algo en el torrente sanguíneo de Lin Mo, lo que hace que el joven mire hacia un costado y vea una bolsa de suero. Cuestionando qué era, nota que se trata de glucosa con una concentración del 25%. La doctora se voltea, notando la reacción que causó, y dice que primero grabará los datos. Mientras Lin Mo solo quería saber qué estaba ocurriendo, Xiao sonríe y dice que casi lo olvida. Se arrodilla frente a Lin Mo y el joven le pregunta qué estaba planeando. Entonces la mujer coloca una planta entre sus piernas, sorprendiendo por completo al joven con esa acción inesperada. Él mira rápidamente la planta. Su mirada empieza a volverse roja, junto con las marcas en su cuerpo. Luego, una energía roja llena la habitación. Él grita que la doctora se atrevió a engañarlo, pero su otro yo aparece diciendo que eso fue interesante. Salió detrás de Xiao y camina hacia Lin Mo, acercándose a la pequeña rama de la planta, haciendo que crezca y luego de tomates. Entonces le pregunta si ahora puede verlo. El joven pregunta qué está pasando y su otro yo dice que fue un gusto volver a encontrarse. Lin Mo pregunta si él era su otro yo, intentando decirle a la doctora que estaba alucinando, pero su otro yo le explica que la doctora no podía escucharlo. Ahora, Lin Mo lo prueba por sí mismo, dándose cuenta de que no hay reacción cuando habla, así que pregunta si esto era obra de esa entidad. El otro yo explica que, en cierto modo, sí lo era, pero no del todo. Lin Mo se irrita y pregunta qué quería decir con no del todo, y quién era él, además del hecho de que se veían igual. El ser explica que en realidad estaban juntos. Después de todo, por sí solo no habría podido alcanzar este nivel. Se baja la capucha, diciendo que en cuanto a su identidad, eso debería revelar quién era. Lin Mo queda en shock cuando lo ve. Después de todo, los ojos de su otro yo eran azulados, y le pregunta si recuerda. El joven dice que él era el parásito de la cueva, y el parásito lo confirma, mostrando la marca en la espalda de Lin Mo. Explica que sus poderes y la habilidad de resucitar eran gracias a él. Transformándose en una mujer, le dice que se lleven bien. La Oficina Nacional de Seguridad y Logística era una rama de la agencia, y era uno de los pocos departamentos que podían operar de forma independiente. La agencia de logística tenía su propia unidad médica, unidades administrativas con personal capacitado e incluso unidades militares. Esta agencia era considerada la última salvaguarda de la civilización en el mundo tras el colapso del gobierno. Y alguien llama a Luo, preguntando si la red aún no había sido restaurada, mientras la mujer tenía una foto de Xiao y de Bárbara Ripley sobre el escritorio. Luo dice que la señorita Bárbara había hecho la misma pregunta 28 veces en los últimos 2 días. Luego Bárbara suspira mirando a su compañera. Luo empieza a explicar algo sobre el departamento de información y un problema de hardware, pero Bárbara grita que ya lo entendió. Ella lleva el apellido Ripley y es una líder de nivel 4 en bioquímica, diciendo que, siendo honestos, solo estaban pasándose la responsabilidad entre sí. Bárbara pregunta si el informe estaba completo, y Luo responde que casi estaba listo. La mujer dice que eso era suficiente y que debía enviársele a ella primero. Su subordinada le pregunta qué hacer con el resto. Con desdén en la voz, Bárbara dice que el calvo no lo leería con seriedad de todos modos, porque la situación ahora era urgente. Abre un documento del gobierno. Piensa que todo estaba comenzando de nuevo y su jefe calvo se queja de que ese no era el momento para discutir tales cosas. Frank Kordick, un ministro de nivel 2, grita que primero hubo cambios climáticos, luego ataques cibernéticos que volvieron inútiles las comunicaciones, e incluso los operadores en la línea del frente llevaban 48 horas sin contacto. Sin mencionar que sus agentes no habían sido activados adecuadamente, por lo tanto, estaban en problemas y necesitaban retroceder. Dice que la guerra nunca cambia, y habla de sus soldados. Pero es interrumpido por una patada directa de Bárbara a sus partes bajas, diciendo que no debería estar preocupándose por asuntos políticos en ese momento. En la sala de observación de muestras, ella le pregunta si entiende su urgencia. Frank mira al frente, atónito, y Bárbara explica que el piel blanca fue encontrada cerca de los búnkeres. El monstruo simplemente repite que era solo una carcasa. Luo dice que la criatura era un humano mutado. Frank cuestiona esto, pero Bárbara le dice que mire el cuello del monstruo. El hombre calvo empieza a enfocar, notando un collar en la criatura, el cual identifica como perteneciente al Departamento de Operaciones de Campo. Quiere saber qué estaba pasando allí,
y Bárbara explica que eso ocurrió antes de que la red cayera. Una señal de un agente desaparecido fue detectada cerca del búnker, pero cuando el departamento encontró su cuerpo, ya no tenía vida y su nombre en clave era Martillo de Plata. Ella explica que 24 horas después, el cuerpo sufrió una mutación y se convirtió en lo que estaban viendo ahora. Lu añade que habían obtenido algo de información de la CIA, y que esta criatura estaba siendo monitoreada incluso antes del frío y otros eventos relacionados. Ese metraje provenía del mismo supermercado, y esas dos fueron las primeras criaturas, temporalmente denominadas carcasas. Aparece una imagen de Lin Mo en la pantalla y ella dice que lo habían estado llamando número 0. El joven se pregunta qué estaba pasando ahí, porque hace un segundo el parásito era un insecto pero ahora se había convertido en una mujer que de hecho le parecía bastante hermosa. El parásito sonríe mientras mira a Lin Mo, diciendo que los humanos se ponen tímidos cuando ven al sexo opuesto desnudo, luego se sienta en el regazo del joven, haciendo que se pregunte si era una ilusión, porque el entorno parecía como si el tiempo se hubiera congelado. El parásito dice que podía pensarlo así. Lin Mo se sobresalta y pregunta si podía oír lo que él estaba pensando. Entonces el parásito le explica que sí, porque ahora estaban fusionados. Lin Mo se queja de que la explicación era extraña. La mujer dice que solo podía verla gracias al azúcar de Xiao, y Lin Mo se da cuenta de que era una ilusión. Luego pregunta si el parásito había sido activado. Ella enrosca su cabello en la mano y dice que, estrictamente hablando, esa era su sangre, y que esa era la parte que le otorgaba a Lin Mo sus habilidades. El joven pregunta por qué estaba parasitando su cuerpo. Y la mujer dice que él era una criatura curiosa, porque ella era diferente de los humanos y no pertenecía a esta dimensión, lo que hace que Lin Mo repita esa afirmación con incredulidad. El parásito continúa diciendo que necesitaban parasitar los cuerpos de los nativos para ganar la capacidad de entender esta dimensión. El joven se queja diciendo que eso sonaba como algo sacado de una novela romántica barata. El parásito dice que su raza no tiene nombre ni definición. Vagan entre dimensiones sin percibir el tiempo, pero sin poder interferir, necesitando anfitriones para romper las barreras. Sin embargo, admite que debe ser difícil para los humanos entenderlo, diciendo que querían oír sus propios nombres y ver los castillos construidos con el tiempo, pero no podían interferir con el mundo, cuestionando cómo podían probar su propia existencia. Lin Mo pregunta si eso era filosofía existencialista, porque por lo que ella decía, parecía bastante sola. El parásito se sorprende de repente, luego estalla en carcajadas, preguntando si él sentía lástima por ella y si eso era lo que los humanos llamaban empatía. Entonces, elegir humanos como anfitriones parecía haber sido la respuesta correcta. Ella lo abraza, diciendo que su expresión actual era adorable. Pero tenía malas noticias. Desde el momento en que se fusionaron, Lin Mo se había convertido en un objetivo para las carcasas. Los Pieles Blanca avanzan hacia el apartamento, tomando la forma de lobos que se agrupan. Su líder comenta que el olor que hay ahí es de comida, pero que también huele a un enemigo, ordenando a su grupo avanzar hacia el edificio. Las criaturas chocan contra la estructura. Lin Mo pregunta qué quería decir el parásito con carcasas y ella responde que pronto lo descubriría. Sin embargo, si necesitaba algo, podía buscarla, ya que ahora sabía cómo. Entonces, el parásito aplaude con las manos y el tiempo vuelve a fluir normalmente. Mientras tanto, un frasco cae cerca del suelo. Una cabeza cercenada aterriza al lado. Una chica huye de un piel blanca en un pasillo lleno de personas sin vida a causa del ataque repentino. Los residentes del edificio corren, bajando las escaleras apresuradamente. Pero un hombre es acorralado por dos monstruos, golpeando una puerta y gritando que se había cerrado sola en el peor momento posible. Los Pieles Blanca finalmente lo alcanzan, atravesando su cuerpo mientras derriban la puerta. Los subordinados del Udon se habían ocupado del oficial Yo, pero se preparan para luchar cuando las criaturas invaden, preguntando qué demonios eran esas cosas. Joe solo observa mientras los dos hombres son empalados por los monstruos, preguntándose qué eran esas cosas, ya que se parecían a la criatura de antes. Nota algunos puntos rojos en los monstruos y se pregunta si estaban succionando sangre. Sin embargo, las criaturas aún no lo habían notado y necesitaba encontrar una forma de escapar. Sería difícil romper la cuerda sin herramientas y el pilar no tenía bordes afilados, así que decide recurrir a un viejo truco de su juventud. Sujeta su pulgar con la otra mano y lo empuja hacia abajo para dislocarlo, liberando su mano de la cuerda con facilidad.
Yo comenta que fue bueno tener esas viejas lesiones de juventud, ya que ahora sus dedos tienden a dislocarse fácilmente. Intenta moverse sigilosamente, ya que los monstruos no parecen haberlo notado. Sin embargo, se da cuenta de que en esa situación no podía irse con las manos vacías. Joe piensa que necesita encontrar la bóveda de seguridad y, por suerte, los ladrones no se habían dado cuenta de que era un armario de armas. Pero entonces, un piel blanca aparece frente a él. Joe maldice toda la situación en voz alta. Mientras tanto, Xiao comenta que, como sospechaba, las plantas responden a su influencia, siendo capaces de crecer rápidamente, y Linmo pregunta si ella podría desatarlo. La doctora dice que aunque puede hacerlo, el chico no puede usar la habilidad por largos periodos o terminará debilitado. Ella ya ha recolectado la mayor parte de los datos que necesitaba y Linmo le grita que se apure y lo ayude a desatarlo. Un temblor sacude la habitación y Xiao pregunta qué fue ese sonido. La puerta de la habitación comienza a vibrar. Asustada, la doctora pregunta qué está pasando. Linmo se sorprende y se pregunta si podría ser un monstruo. Uno aparece de repente en la habitación. Nota que es un piel blanca. El parásito le susurra al oído que es una carcasa. Linmo se da la vuelta y pregunta por qué ella aún está allí. Pero la criatura le pone un dedo en la boca y dice que ese no era el momento de pensar en eso, porque si no actúa rápido, Xiao perderá la vida. Linmo activa su habilidad y corre hacia adelante, cuestionando por qué todas las mujeres a su alrededor son tan difíciles. Toma a Xiao en sus brazos mientras se disculpa y le pide permiso. Luego huye lejos usando sus poderes. La criatura ataca la pared, ya que Hyo ya no está frente a ella. Linmo aterriza en el suelo aún sosteniendo a la chica y le pregunta si está bien. Sin embargo, nota la expresión avergonzada de la joven. Ella toca su pecho y dice que fue divertido experimentar su habilidad de esa forma. Linmo la ayuda a levantarse mientras ambos se enfrentan al monstruo. Xiao pregunta qué es eso, y Linmo responde que no lo sabe, pero definitivamente es peligroso. Llama a la doctora Xiao mientras da un paso al frente porque quiere encargarse de esa criatura. Xiao le recuerda que no debe sobreutilizar sus habilidades, y el chico está de acuerdo, diciendo que quiere decirle algo, ya que aunque es un poco torpe juzgando por los resultados, realmente ayudó mucho y le agradece a la doctora Xiao. Ella está completamente sorprendida por esto y pregunta por qué menciona eso ahora. Linmo se prepara para la batalla y dice que pueden encargarse de esos pequeños asuntos después, porque se asegurará de agradecerle adecuadamente. Varias criaturas piel blanca aparecen en una habitación para enfrentarlo. El chico se sorprende por esto, preguntándose si podría tratarse de una acción colectiva. Enfrentarse a una era fácil, pero con tantas, podría caer en un estado de debilidad otra vez. Xiao pregunta qué pasa, ya que ella estaba ansiosa por ver cómo la agradecería, y Lin responde que tal vez debería esperar un poco más. Luego, los monstruos se lanzan hacia él, y al darse cuenta de que tendrá que enfrentarse directamente a los pieles blanca, adopta una postura de combate contra ellas. Xiao toma la tableta y dice que, dado el caso, debería poner a prueba sus límites, monitoreando su glucógeno al 100%. Lin esquiva a una criatura, pensando que si continúa usando aceleración de manera continua, terminará debilitado antes de acabar con ellos. Pero atrapa a uno de los monstruos, diciendo que tiene una forma de hacerlo, porque solo necesita usar el poder cuando sea necesario, lanzando a la criatura contra su grupo. Las criaturas se reagrupan para atacar, y Lin piensa que no son tan tontas como parecen. Pero él ya no es la presa del monstruo. Linmo activa la aceleración en su ojo, notando que cuando la habilidad está activada, el tiempo se ralentiza para él, lo que le permite observar los movimientos de las bestias y predecir su ataque. Así, esquiva los golpes, dándose cuenta de que con esto, ni siquiera necesita aceleración total del cuerpo. Y lo mismo aplica para sus ataques, avanza contra las criaturas otra vez, incluso desarmado. Mientras acelere sus puños hasta cierto punto, puede desencadenar una explosión supersónica, destruyendo todo en la habitación. Linmo se vuelve hacia las bestias restantes y les pregunta si tienen miedo ahora, ya que apenas está comenzando. Xiao, analizando los datos, comenta que aunque el consumo de calorías no ha disminuido, la eficiencia en el uso de la habilidad ha sido optimizada, ya que en todo este tiempo ha consumido menos del 10% de su energía. Ella encuentra esto interesante con una sonrisa en el rostro, llamando a Linmo un sujeto de prueba y diciéndole que podría desatarse con ese movimiento anterior. Linmo se queja, diciendo que como sospechaba, ella estaba monitoreando el estado de su cuerpo. La bestia carga contra el chico,
quien se prepara para lanzar su ataque, gritando que la doctora es una farsante mientras desata una explosión de poder. Linmo respira profundamente después del ataque. Las venas de su cuello ya se han tornado azules y su brazo aún está envuelto en energía, pero su consumo de glucosa sigue en un 83%. La doctora se acerca diciendo que ha dominado muy bien sus habilidades, y el chico solo se vuelve a mirar a la mujer. Ella continúa, diciendo que tiene una pregunta ya que él parece saber mucho sobre estas cosas, ordenando a su sujeto de prueba que le diga todo lo que sabe mientras exhala humo de su cigarrillo. En la sala de calderas, el cuerpo de El Piel Blanca yace estirado en un charco de sangre. Joe está inconsciente bajo el monstruo, pero de repente abre los ojos. Al mirar a su alrededor, pregunta qué está pasando y nota la sangre en el suelo. Saca el arma del vientre del monstruo. Mientras intenta entender lo que acaba de ocurrir, aparta al monstruo a un lado. Recuerda la pelea que tuvo contra la criatura y que, de no haber tenido la palanca, habría terminado muerto. Pero sale de la habitación pensando en lo que ocurriría si los monstruos volvían a aparecer y no tuviera la misma suerte. Una vibración proviene del teléfono en su bolsillo, lo que hace que el hombre se pregunte si la red aún estaba caída. Pero la llamada era de un número desconocido. Joe saca el teléfono en su bolsillo, y quien llama lo saluda con un buenos días, Joe Castillo, preguntando si debería llamarlo señor Machete. Linmo le explica todo lo que sabe a Xiao mientras piensa que no mencionaría que había perdido la vida una vez y viajado en el tiempo. La doctora se cambia de ropa y comenta que ya lo esperaba, pero que si ya terminó de hablar, debería ayudarla con el cierre. El joven sube el cierre mientras ella explica que era un prototipo de traje de protección ambiental de su trabajo anterior, y Linmo cuestiona el cambio repentino de atuendo. Xiao le dice que mire al techo. Ya que las criaturas piel blanca habían invadido los conductos de ventilación, podrían haber dañado la ventilación y pregunta si Linmo no había notado la caída de temperatura. Se escucha un ruido afuera. Ambos se acercan a la puerta, encontrándose con la hija de Dorothy. Xiao comenta que solo es una niña, y Linmo dice que es su vecina. La pequeña corre y el joven la sigue mientras la doctora dice que odia a los niños. Linmo se sorprende al mirar por el pasillo, ya que el camino está cubierto de sangre y una niña está señalando. Xiao nota varios cadáveres en el suelo y dice que son residentes del edificio. Mientras Linmo se pregunta por qué todos tienen heridas de bala, se acerca a la niña diciéndole que es peligroso estar por ahí, pero la niña señala al viejo Joe, que está tirado en el suelo. Linmo piensa que ya había perdido la vida, y en su vida anterior fue Joe quien tomó la iniciativa de compartir comida, pero también perdió ante un piel blanca. Así que toca el hombro del cuerpo, diciendo que, al final, las personas buenas nunca tienen un final feliz. De repente, Joe agarra la mano de Linmo, lo que lo sobresalta y hace que grite dramáticamente. El anciano explica que aún no había fallecido, pero que todavía le debía una a Linmo. La niña toma la mano de Xiao, preguntando si ella es doctora, porque su mamá dijo que los doctores usan ropa con cruces rojas, y ella tenía una en el dorso de la mano, preguntando si podía ayudar al tío Joe. Xiao mira a la niña sin reaccionar, pero luego se acerca diciendo que hará una excepción y no cobrará nada. Se arrodilla junto a Joe y le pregunta qué pasó para dejarlo en ese estado, pero Joe dice que es una historia larga, ya que después de salir de la sala de calderas, su plan era llegar a la sala de seguridad. Pero el primer piso estaba lleno de monstruos. Terminó subiendo por las escaleras de emergencia y encontró varios sobrevivientes en el camino. Y como los monstruos se acercaban, su única opción fue seguir subiendo. Pero entonces ocurrió algo. Ludón apareció con un arma de fuego, disparando en la cabeza a los sobrevivientes mientras subían las escaleras, dejando los cuerpos para que los pieles blancas los devoraran. Joe le preguntó qué estaba haciendo, pero Ludón comentó que simplemente estaba usando a los débiles para ganar tiempo, disparando a otros sobrevivientes a su paso. Mientras apuntaba a la niña, dijo que los fuertes siempre habían estado por encima de los débiles porque era una regla establecida por Dios, disparando de nuevo y alcanzando a Joe, quien se interpuso frente al disparo. Después de eso, Ludón siguió subiendo mientras Joe quedaba tendido allí, desangrándose hasta perder el conocimiento. Xiao dice que, afortunadamente, la bala no alcanzó un punto vital, pero perdió mucha sangre y necesitaba llegar a un lugar seguro. Linmo repite el nombre de Ludón con furia, avanzando mientras Joe le pregunta qué planea hacer. El joven lo mira de reojo mientras activa sus habilidades. Ludón dispara a otras personas en el camino, quienes le gritan que espere, diciendo que son humanos, pero el hombre los contradice diciendo que solo son carne débil.
Y que tener cuerpos por todas partes era bueno, ya que bastaba para ralentizar a los monstruos, porque aunque ese lugar era un viejo almacén, debía ser el sitio más seguro del edificio. Abre una puerta, esperando encontrar suministros dentro, pero nota una presencia oscura proveniente del pasillo. Linmo se baja la capucha, diciendo que se enfrenta al hombre una vez más, llamando a Ludón con furia. El gánster dispara al joven, preguntando si no se suponía que debía estar en el infierno. Pero Linmo esquiva todos los disparos mientras carga contra Ludón, propinándole una patada que le corta la pierna. Luego se lanza con la mano en forma de garra, cortándole el brazo que sostenía el arma y sujetándole la cabeza con la mano. El hombre pregunta por qué le está haciendo eso mientras Linmo se dirige al balcón, diciendo que ni siquiera le había hecho nada aún. Linmo se cuestiona cómo puede decir que no hizo nada, pero luego recuerda que nada de su vida pasada ha ocurrido todavía. Sin embargo, después de volver, nunca buscó venganza, ya que solo quería crear un lugar seguro para sí mismo. Pero al ver la situación actual, se da cuenta de que eso fue una tontería, ya que personas inocentes perdieron la vida. Y todo eso lo hace sentir furioso. Pero era evidente que su furia no era solo contra Ludón, sino también contra sí mismo por haber sido tan idiota. Quema el cuerpo de Ludón con su poder y lo lanza hacia las criaturas piel blanca, declarando que ahora, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría 100 veces con su enemigo, porque esa era la ley del mundo congelado. Y hasta aquí nos quedamos por hoy, dale like y suscríbete, y quiero agradecer a los miembros del canal, nos vemos en el siguiente resumen.